Casas, gente que trabaja, horas que se pasan para dignificar. Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos, como todos los martes, de 10 a 11 de la mañana, en Habitar el Pensamiento, programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAN. Queremos, antes de pasar con nuestro invitado de hoy, que ya le voy a decir quién es, felicitar a todas las compañeras y compañeros que participaron ayer en el acto de Plaza Libertad, convocado por PIT-CNT, FUCBAN, FEU y ONASPU. Algo muy importante, tratando de defender la democracia frente al atropello de una serie de hechos de corrupción que se han dado en el país, que ayer cuando lo enumerábamos en el acto realmente son muchísimos, ¿no? Y hubo una buena actividad, una vez más, el Movimiento Popular y sus organizaciones denunciando lo que hay que denunciar. En este marco también les queremos informar que estamos muy orgullosos por el premio que recibimos el Premio Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, que se lo dieron a FUCBAN por su trayectoria. 53 años no pasaron en vano, con un jurado de la Facultad de Arquitectura muy importante. Bueno, nos llena de orgullo esto y nos cargamos las pilas, como dicen ahora la muchachada, para seguir adelante con energía, tratando siempre de hacer la mayor cantidad de aciertos, pero también siendo conscientes que, como toda organización, se construyó a través de los años con aciertos y también errores, porque uno aprende de la propia experiencia. Bueno, y hoy estamos con un amigo de la casa, el economista Jorge Notaro, destacado economista del país, en su momento director del Instituto de Economía, docente de la universidad hasta la dictadura y luego, cuando volvió, nuevamente la democracia del país. Entonces hoy conversaremos de algunos temas que importan y, como siempre, la economía parece ser un tema escabroso para el común de la gente, pero Jorge lo hace muy sencillo. Entonces, ese es uno de los motivos por lo cual está invitado hoy a Habitar el Pensamiento. Buenos días, Notaro. Buenos días, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Muy bien. La motivación que nos lleva a poder invitarte es que, bueno, como tú sabes, el país hoy vive en la agenda un tema que es la recolección de firmas por un plebiscito de la reforma jubilatoria, de la ley que se aprobó, ¿no? Y en ese sentido hemos leído, autoría tuya y de otros economistas, creo también, algunos elementos que han colocado ustedes frente a alguna oposición también que han hecho otros economistas, y es parte del juego democrático. Entonces, Jorge, nos gustaría ubicarnos en ese debate y cuáles son los ejes centrales del mismo que ustedes han analizado. Haciendo una rápida revisión y un balance de las distintas posturas que hay con relación a la seguridad social en general en el Uruguay, la reforma que impulsó el gobierno de esta coalición de derecha, los debates que se han dado dentro del ámbito progresista, distintas posiciones que impiden, por ejemplo, que el Frente Amplio haya tomado una posición con relación al plebiscito. Y a mí me da la impresión que el debate sobre la seguridad social es un debate que forma parte de la lucha de clases en el plano de las ideas. Porque cuando revisamos los distintos análisis, el manejo de la información estadística, siempre termina en valoraciones. Entonces, creo que, en definitiva, los distintos puntos de vista sobre la reforma de la seguridad social y esta propuesta de plebiscito se pueden agrupar en dos corrientes. Por un lado, los que consideran que el problema de la seguridad social es que es un derecho, en particular de los trabajadores, que debe ser ejercido plenamente
y que cualquier reforma debería dirigirse a asegurar este derecho, ampliar este derecho. Y por otro lado, los economistas y políticos que ven el problema de la seguridad social centrado en los pagos del BPS, considerando que se gasta mucho, se recauda poco, que por lo tanto en el futuro va a haber, se percibe, las esperanzas de vida de la población uruguaya aumentan, las personas van a vivir más. Con el actual sistema, antes de la reforma y de fijar un mínimo, de aumentar el mínimo de edad para tener el derecho a la jubilación, que aportaban durante pocos años, que disfrutaban de la jubilación durante demasiados años, y que por lo tanto tenían que trabajar más y aportar más para financiar su jubilación futura. En definitiva, veían el problema de la seguridad social y de las jubilaciones en particular como un problema fiscal, y se proponen una forma de resolver o superar ese déficit que descarga los costos sobre los trabajadores. Vas a vivir más, trabaja más y cobra menos. Así nos resuelves un problema. Baja el déficit de la seguridad social, baja el déficit fiscal, hay menos endeudamiento, las agencias calificadoras de deuda están más contentas, los capitales financieros vienen al Uruguay, compran la deuda pública porque hay mejores condiciones para el pago futuro, más seguridad. Entonces, esa idea, el punto de partida de las preocupaciones de este enfoque de las clases dominantes, que descarga el costo sobre los trabajadores, es una forma de apropiarse de los avances de la ciencia y la tecnología. Claro. Porque la esperanza de vida en el Uruguay aumenta. ¿Por qué? Por el avance de las ciencias de la salud y la cobertura de salud que hay en el Uruguay. Uh-huh. Es decir, desde las vacunas hasta los implantes de órganos, y desde las recomendaciones de un consumo saludable hasta las recomendaciones de evitar la vida sedentaria, todo eso contribuye a que la población del Uruguay, la población trabajadora, pueda disfrutar de más años de vida. Claro. Por otro lado, los avances tecnológicos permiten que con menos cantidad de trabajo se produzca una mayor cantidad de bienes y servicios. Por lo tanto, cada vez se precisan menos trabajadores para producir más bienes y servicios. Eso significa que la masa de salarios va a ir reduciéndose en el transcurso del mediano y largo plazo, y que los aportes a la seguridad social fijados sobre la masa salarial van a recaudar cada vez menos. Uh-huh. Entonces, podemos tomar estos dos fenómenos: la población del Uruguay envejece, el número de trabajadores activos con relación a los pasivos va a ser cada vez menor, y decir lo que dicen los economistas del déficit, es decir, qué espantoso, cada vez va a haber un mayor déficit, entonces esto tiene que trabajar más y cobrar menos. Desde el punto de vista de los derechos decimos, de ninguna manera. Claro. No puede ser que los avances de las ciencias de la salud y de la tecnología, que permiten trabajar mejor, trabajar menos, cobrar más, vivir más, disfrutar durante más años del periodo de jubilación, de la pasividad, no puede ser que de estos beneficios se apropien las clases dominantes y aumenten sus ganancias, reduciendo los ingresos de trabajadores primero y de pasivos después. Entonces, teniendo en cuenta estos dos elementos, que es cierto, la población envejece, en la producción se sustituye trabajo por capital,
nosotros decimos lo que hay que hacer para que estos avances de la civilización, digamos, se apropien los trabajadores, lo disfruten las mayorías, tenemos que buscar un financiamiento de la seguridad social que no se base solo y principalmente en los aportes sobre salarios, sino que se base en impuestos sobre los ingresos del capital. En este sentido, en Brasil, por ejemplo, acabo de ver unas noticias, en Brasil el gobierno elige 16 ramas de actividad económica que son las que generan mayor oportunidades de empleo con relación a la misma cantidad de producto. O sea, son actividades intensivas en mano de obra. Entonces, a esas actividades les reducen el IVA y lo compensan con un aumento de los impuestos a los ingresos brutos del capital. Se reduce el IVA y hay que compensar con algo para que la seguridad social no se desfinancie. Exacto. Eso, izquierda y derecha estaremos de acuerdo. Pero ¿por qué lo tienen que pagar los trabajadores? ¿Por qué se tiene que hacer el aporte sobre el salario? No, el gobierno de Lula logró una mayoría parlamentaria, dice menos aportes sobre los salarios y más aportes sobre los ingresos del capital. Claro. O sea que hay un ejemplo reciente, cercano, además de muchos otros que se pueden buscar en los países de la Unión Europea, ¿no? Uh-huh. Porque en todos lados se percibe que la jubilación, en las condiciones, que hay que reformar la seguridad social porque la esperanza de vida aumenta y la sustitución de capital, de trabajo por capital en la actividad económica es progresiva y acelerada. Entonces, en los países donde la clase obrera, los trabajadores organizados tienen poder y pueden luchar y pueden lograr resultados, eso lleva a que la seguridad social se financie con mayores impuestos al capital. Claro, es increíble, es muy interesante lo que tú planteas, Notaro, porque el discurso es que efectivamente, como vivimos más, hay que trabajar más. Y nosotros decimos, bueno, ese vivir más es gracias a lo que tú decías, es decir, es al avance que ha producido la ciencia, la tecnología, y en esa ciencia y tecnología está gran parte de la humanidad, ¿no es cierto?, que llegó a eso. Y es triste que eso se transforme en un problema más que en una solución. Claro. Es decir, en vez de poder aprovechar más los años que nos queden de vida luego de jubilados, bueno, aquí nos empeoran las condiciones y descargan el problema sobre la espalda de las trabajadoras y los trabajadores. Pero además, en nuestro país en particular, bueno, hay exoneraciones al capital para el pago actual. Claro. A la seguridad social, ¿no es cierto? Sí, sí. Hay distintos tipos de exoneraciones. A ver. Algunos que son por la Constitución. Por ejemplo, en nombre de la libertad religiosa, la Constitución exonera de cualquier tipo de impuesto a todas las actividades religiosas. Uh-huh. Eso llevó a que la enseñanza religiosa privada esté exonerada de todo tipo de impuestos, incluyendo los aportes a la seguridad social. Entonces, recuerdo cuando se discutía sobre la posibilidad de un proyecto público-privado para el Hospital de Clínicas, participé de un movimiento de defensa del Hospital de Clínicas. Ahí trabajé junto a Federico Kramerman, por ejemplo, uh-huh. Ahora un notorio dirigente sindical que por su combatividad está agredido por intentos sí. de judicializar su militancia. Y en este movimiento
se decía, bueno, que no hay plata, que hay clínicas, que lo único que se puede hacer es recurrir a una inversión privada de tipo de proyectos, ¿no? Claro. Viene el inversor, hace la inversión, el clínica va a funcionar fenómeno y después a lo largo de 20, 30 años le devolvemos la plata que hoy no la tenemos, ¿no? Y dentro de esos debates, una de las cosas que se decía era, bueno, ¿por qué la enseñanza universitaria pública en el Uruguay compite en desigualdad de condiciones con la enseñanza privada religiosa? Exactamente. Dado que las privadas no pagan aportes a la seguridad social, eso significa un 15-25% más en el costo de salarios de la universidad pública, de las actividades de enseñanza pública, ¿no? Claro. Si se modificara esta diferencia, no se puede aumentar, no se puede exigir un aporte a las universidades privadas, salvo que haya un cambio constitucional, que sería Claro. muy sencillo, es decir, la libertad de culto se asegura asegurando la actividad en los locales religiosos, Punto. en las iglesias, Claro. en las sinagogas, en las mezquitas, pero no en la enseñanza primaria, preescolar, secundaria, universitaria, que demuestran que son un gran negocio, Un ¿no? lucro, Porque, obviamente. claro, tienen un fin de lucro y vemos cómo su infraestructura se va expandiendo. Exacto. Es difícil, conversando con amigos, decimos, bueno, ¿y quién se expande más rápido? ¿La Asociación Española o la Universidad Católica o la ORT? Porque son tres instituciones que cada vez muestran más infraestructura, más locales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, si no se podía quitar la exoneración a la enseñanza privada, podríamos eliminar el aporte a la seguridad social, a la enseñanza pública, entonces se liberarían esos fondos del presupuesto universitario y, si se quiere, se volcarían todos a financiar el clínicas, las reformas. Claro. O sea que no es cierto que no hay plata, ¿no? Sí, y otra de las cosas que también están planteando los contrarios, digamos, a los puntos que queremos plebiscitar, una de las cosas bastante ridículas es esto de que nos queremos quedar nosotros con el ahorro de los trabajadores. Ahorro que no es tal, porque además ningún trabajador puede ir a solicitarlo a una FAP y que se lo den, ¿no? Y además, me gustaría, si puedes, porque la FAP en sí es una gran empresa financiera gestada a través del aporte de los trabajadores. Claro. Sí, se da un circuito absurdo, ¿no? Que es, el Banco de Previsión Social recolecta todo el dinero de los aportes de trabajadores y empresarios. Uh-huh. Parte de esta recaudación tiene un costo, porque se hace a través de Red Pagos o de Habitat, y tiene un costo para el BPS. Entonces, el BPS, institución del Estado, junta la plata, se la da a las AFAP, instituciones privadas con fines de lucro. No les cobra nada. Uh-huh. Trabaja gratis. Claro. Las AFAP, con el 55% de esos fondos, están obligadas por ley para comprar deuda pública. Compran deuda pública de acuerdo a lo que la ley les exige. Por esa deuda pública cobran un interés. A favor. Claro, un interés que forma parte de sus ingresos, de sus ganancias. Y esa plata vuelve al Estado en forma de ingresos de la deuda pública para financiar el déficit del gobierno general, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno se pregunta, ¿y por qué el BPS no le da la plata que recauda al Estado? Directamente. Claro, le compra deuda pública, si se quiere, entonces va haciendo un fondo para pagar las jubilaciones futuras, con cuentas personales o no, pero yo creo que hay un argumento, ese circuito obviamente es ridículo, ¿no?
se junta la plata gratis y después se recibe pagando, ¿no? Claro. No tiene sentido. Ahora, hay un argumento que en general no se explicita sobre por qué la creación de las AFAP y ese mecanismo absurdo, y es que cuando empezó a acelerarse la inflación y a permanecer el estancamiento de la actividad económica y a aumentar el número de funcionarios públicos por las políticas de clientela del Partido Colorado y del Partido Nacional, que tenían en eso su principal recurso cuando ya sus ideas estaban desgastadas y no convencían, había que juntar votos con empleos públicos, con jubilaciones truchas. En esa época, los aportes que recibían lo que eran las cajas de jubilaciones, todavía no era el BPS, era la Caja Civil, Industrial, Industria y Comercio, Rural, también los gobiernos obligaban a estas instituciones a comprar deuda pública. Y esa deuda pública, con un 100% de inflación anual, un 70, un 80, un 50, cada año valía menos. O sea que los ahorros que habían generado los aportes de los trabajadores, y en esa época aportes importantes también muy superiores a los actuales de las empresas, se dilapidaron. Los dilapidaron los gobiernos blancos y colorados, gastando con grandes déficits fiscales por sus políticas de clientela, por no recaudar mejor, no recaudar más, en una economía estancada, con una inflación que hacía que esos papeles cada vez valieran menos. O sea que con el correr del tiempo más valía tirarlos que pensar en lo que se iba a cobrar. Entonces, con el correr del tiempo, por un lado, la inflación bajó, por otro, se encontraron formas de indexar los valores públicos, la unidad reajustable para el financiamiento de hipotecas, primero, ¿no? Desde el año 68, 69, para vivienda, después se utilizó para otras, como unidad de medida para otras operaciones financieras. Luego de la crisis de 2002, la unidad indexada a la inflación, la unidad reajustable de alquileres posteriormente. Claro. Entonces, en todas esas situaciones, por un lado, las colocaciones financieras no se deterioran, pero por otro, los gobiernos de la época, los partidos blanco y colorado, y con el apoyo del Frente, crearon esas AFAP que eran como una defensa. Es decir, bueno, esta plata, la mala administración de los políticos del futuro no se la van a poder gastar. Entonces con eso defendemos. Ahora, si el BPS tiene una administración sensata y si el gobierno tiene una administración sensata, no habría problema. No habrá ningún problema en que esos fondos que administran hoy las AFAP y que recortan, ¿no? Porque en el medio de ese proceso hay toda una burocracia, hay gastos, ganancias, hay operaciones financieras, colocaciones que generan ingresos a terceros, y todo eso toda esa dilapidación de recursos se evitaría eliminando las AFAP. Exactamente. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Estamos en Habitar el Pensamiento, hoy con el economista Jorge Notaro. Seguimos después de la pausa. Continuamos en Habitar el Pensamiento, el programa oficial de FUCBAN, y hoy aprendiendo con el economista Jorge Notaro como docente de la economía y que siempre ha estado del lado de las y los trabajadores. Notaro, hablamos hasta ahora, Jorge, de el tema plebiscitario, el tema AFAP, ¿no? El negocio de las AFAP, etcétera. Pero ahora me gustaría, esta media hora que nos queda, ver tu visión, tu perspectiva sobre los mayores problemas económicos que puede afrontar el país en esta coyuntura.
Bueno, Digo esto, perdón, sí, digo esto porque hay mucha gente, estamos bien, estamos bien, estamos bien, y uno ve una crisis capitalista muy gruesa en el mundo, y cómo puede Uruguay estar blindado frente a eso, ¿no? Entonces es una interrogante. claro, claro, no, por supuesto que el Uruguay no está blindado y depende de las decisiones que se tomen en el futuro, cuál será cómo será el proceso económico, ¿no? Obviamente de este gobierno ya no esperamos nada, nunca esperamos, ¿no? Exacto. Pero es un gobierno que fue implementando su política de liberalización progresiva, de recorte de los derechos de los trabajadores, que ahora con su reforma de la seguridad social quiere seguir recortando, y que ha logrado bajar la inflación con un gran atraso cambiario, lo que pone en jaque las perspectivas de crecimiento, de exportación, abarata las importaciones, aumenta el déficit comercial, eso genera más endeudamiento, la deuda externa, la deuda pública actualmente del Uruguay es actualmente no, a fin de junio, era el último dato, 51.000 millones de dólares. Durante este periodo creció entre 10 y 15.000 millones. Esa es la deuda externa. La deuda Completa. total que tiene el sector público. En partes externa y en partes interna. Pero la interna, la diferencia es que la externa es con acreedores del exterior. Uh-huh. La interna es con acreedores locales, entre ellos la SAFAP. En la interna hay también deuda en unidades indexadas, deuda en UR, o deuda en moneda nacional a tasas de interés muy altas, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es que el endeudamiento externo, el Uruguay desde mi punto de vista por lo menos, ¿no? Y creo que en la tradición también del Frente Amplio, no es que haya un rechazo total del endeudamiento externo. El tema es cómo se endeuda el país y para qué. Claro. O sea, si se toma deuda externa, el Estado coloca valores públicos, que es una de las cosas que en algún momento he planteado a la discusión. Si el Estado saliera a colocar 1.000 millones de deuda pública en dólares, por ejemplo, que ahora tienen poca perspectiva de valorizarse, Uh-huh. y esos 1.000 millones de dólares, dijera, con esto vamos a financiar un programa de vivienda popular, y claro, acuerdan un programa entre FUCBAM y el ZUNCA, uh-huh, eso sería un buen uso de la deuda externa, se haría con préstamos, y con el correr del tiempo esos préstamos serían devueltos y esa deuda se pagaría. y se resuelve mucha mano de obra y Claro. se resuelve un problema fundamental como la vivienda. por Exacto, ejemplo. se apunta a resolver un derecho fundamental como la vivienda. En la parte que participa en las cooperativas se estimula una forma de participación social, Uh-huh. de valores solidarios, de cooperación, tremendamente importantes, Claro. y crece el Producto Bruto Interno, y esa deuda se va a pagar sola con la devolución. La devolución. O si se emiten 1.000 millones de dólares de deuda pública y esos fondos se entregan al Instituto Nacional de Colonización Por ejemplo. para comprar tierras, y esas tierras permiten responder a la demanda de los aspirantes a colonos, y esos colonos que se instalan reciben créditos para comprar la maquinaria adecuada, asesoramiento técnico para organizarse como cooperativas en la mayor medida de lo posible, asesoramiento técnico y apoyo para que compren sus insumos y materias primas más baratas, para que puedan vender a mejores precios, y entonces pagan la renta de esa tierra que la cual sería propiedad del Instituto Nacional de Colonización, y los colonos tienen el derecho
al uso, la cesión del uso, y por eso pagan una renta. También esas rentas de los colonos servirían para devolver esa deuda. Eso Ahora, sí, lo han hecho totalmente al revés. al revés. Ujú. Y esto también yo diría que ha ocurrido lamentablemente durante los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Porque toda la emisión de deuda se hizo solo con dos preocupaciones fundamentales. Una era emitir deuda en dólares, por ejemplo, o en unidades indexadas, para lo cual los ahorristas que tenían dólares tenían que vender sus dólares para comprar los pesos, y con ese dinero aumentar la disponibilidad de dólares del Banco Central del Uruguay, o sea, lo que se llama las reservas internacionales, que hubiera muchos miles de millones de dólares en el Banco Central, porque ese es un indicador que toman las empresas que califican la deuda de los países para decir si un país es seguro y entonces se pueden comprar sus títulos de deuda pública, o no es seguro y entonces si vas a comprar le dicen al inversor: ten en cuenta que hay riesgo de que no puedas recuperar tu capital, y por ese riesgo tenés que pedir una tasa de interés mayor. En la Argentina de Cavallo, con el 1 a 1, ¿no? Un peso argentino valía $1. Ya en la última etapa desesperada de Cavallo colocaba la deuda pública con un 30% de interés en dólares. Barbaridad. Brutal. Entonces, y además en bonos que tenían una frasecita que decía: en caso de conflicto entre el tenedor del bono y el gobierno de la República Argentina, ese conflicto se resolverá en el juzgado que el acreedor, que el tenedor del bono, que el capitalista financiero resuelva. Increíble. Con lo cual se entregaba, por unos pocos dólares, se entregaba totalmente la soberanía, y que fue lo que ocurrió después cuando vino el gobierno de Néstor Kirchner, claro, con Roberto Labaña como ministro de Economía, que Labaña dijo: yo vengo a pagar la deuda. La Argentina había declarado una moratoria, un no pago de la deuda por 150.000 millones de dólares. Labaña dijo: yo vengo a pagar la deuda, la voy a pagar a lo que vale. En la bolsa de Nueva York, por cada 100 pesos de deuda argentina se pagan 25. Entonces yo estoy dispuesto a pagar esos 25. Claro. Porque ustedes compraron deuda pública, cobraron un 30% de interés, sabían que había riesgo, jugaron y perdieron. ¿Quieren rescatar algo? Yo les pago, pero lo mismo que se está pagando en la bolsa de Nueva York. Claro. Y con ese planteo logró, con dificultades en todo el proceso de negociación, pero logró acordar con el 93% de los tenedores de deuda, con el 93% de esos 150.000 millones de dólares, ¿no? El otro 7% se negó. Al final fue a un juzgado de un barrio de Brooklyn, creo, y un juez bien elegido, un ultraconservador, le dio la razón a los acreedores, los fondos buitres llamados, y terrible. El gobierno de Macri terminó pagándole el 100% que querían, ¿no? Entonces, algunos de los bonos del Uruguay también se emiten con esa frase atrás, de que en caso de conflicto el acreedor elegirá dónde se va a dirimir el conflicto, ¿no? Increíble. De todos modos, no hay ninguna perspectiva de que el Uruguay caiga en cesación de pagos, porque hay muchas reservas, parte de la deuda está en unidades indexadas, no se precisan dólares, las perspectivas de las exportaciones son buenas, en particular la pasta de celulosa no va a dejar de exportarse. Y el agronegocio en general. El agronegocio, ahí hay
una dificultad con el tema del tipo de cambio, los precios internacionales. El principal factor de estímulo que hubo desde 2005 hasta 2019, 2020, fue que China compraba cada vez más los productos que exporta el Uruguay, entre otros, al Uruguay, entre otros países, ¿no? Por ejemplo, todo el desarrollo de la soja en Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil fue producto de la demanda de China, donde la soja se usa para alimentar a los chanchos, que después sí van a ser comestibles, ¿no? Yo digo que cuando el Comité Central del Partido Comunista Chino resolvió que la población de China podía ir aumentando gradualmente sus niveles de consumo, que por lo tanto se podían mejorar los ingresos de la población, y eso significaba menos ahorro público, menos posibilidad de invertir y menos ritmo de crecimiento. Habían crecido al 10, al 11%, ahora pasaron al 5, 6, 7. En ese momento también China no tenía los alimentos, ni podía producirlos. Incluso aparentemente en el caso de la soja hay una decisión de la planificación del gobierno chino de no producir soja, de comprarla en el exterior. Entonces en ese momento sale China a comprar, estimula, entre otros, al Uruguay le compra lácteos, carne, pasta de celulosa y obviamente soja, ¿no? Y ahí algunos economistas, algunos amigos dicen, se creó la República Sojera. Ajá. Esa integración que el Mercosur no logra, se logró con esto, con la soja en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Claro. Y también esa decisión de salir a comprar alimentos aumentó los precios de los alimentos, aumentó las ganancias, entre otros, del complejo agroexportador del Uruguay, y aumentó el precio de la tierra, porque si con cada hectárea se podía ganar más, cada hectárea se podía vender a un precio mayor. Que se vieron altamente favorecidos. Claro, esta decisión, la integración, la globalización llevó a que una decisión del Comité Central del Partido Comunista Chino multiplicó la riqueza de los más ricos en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Ahora, ese fenómeno se reflejó en decir, estos tipos... Hubo derrame. Claro, se están llenando de plata por algo que no tiene nada que ver con el esfuerzo, con el ahorro. Esto viene llovido del cielo, viene de afuera. Claro. Entonces, se apoya en la tierra, que la tierra es un bien social. Dejen algo para el Estado. Basta de exoneraciones. Sí. Aumentemos los impuestos al capital y a sus ingresos. Bueno, ahí yo siempre digo que un gobierno que a los 20 días de asumir caracteriza que no se tocan los Mayaoro, yo creo que ya ahí puso, ¿no?, el acelerador a fondo, y es eso lo que se ha visto. Claro, sí. No lo hizo este gobierno, y esperemos que en el programa del Frente Amplio, si el Frente Amplio gana la elección, como creo que es altamente probable, y pone en marcha el cumplimiento de su programa, hay algunas ideas no cuantificadas, no hay compromisos cuantitativos en el programa, pero sí una idea general de que tendrían que haber algunos cambios tributarios y que esos cambios obviamente aumentarían los impuestos sobre el capital y sus ingresos. Cuando asumió el segundo gobierno de Tabaré Vázquez y se empezó a discutir el nuevo presupuesto, el PIT-CNT elaboró una propuesta excelente, cuantificada, donde
partía un equipo altamente calificado, coordinado por Daniel Olesker, que en ese momento no ocupaba ningún cargo político. El informe, la propuesta del PIT-CNT, que se puede leer en su página web, decía, bueno, dentro del programa del Frente hay 6 prioridades que nosotros compartimos y creemos que deben ser tenidas en cuenta en primer lugar. En la educación, la salud, la vivienda, los salarios. Cumplir con estas 6 prioridades, el compromiso, requeriría una determinada cantidad, aumentar el gasto público en una determinada cantidad medida en dólares. Y para juntar ese dinero tendríamos que aumentar el impuesto al patrimonio de tal forma, eliminar exoneraciones, bajar el mínimo no imponible, tendríamos que poner algún modesto impuesto a las herencias mayores de determinada magnitud, y así sucesivamente. Tendríamos que aumentar el impuesto a la renta de las actividades económicas, que tiene un máximo de 30 a 35%, y así, y bueno, al final recaudamos toda la plata que se precisa. Claro. Esa propuesta fue enviada al Ministerio, al equipo económico, al Poder Ejecutivo, a todos los ministros, pero no solo no se tuvo en cuenta, sino que ni siquiera se debatió. Claro. Simplemente se ignoró. Entonces, más allá de los números, porque las circunstancias van cambiando y 10 años después a lo mejor los impuestos podrían ser un poco distintos, pero la idea es la misma. Claro. Para aumentar el gasto público y cumplir con exigencias en los planos de la vivienda, de la salud, de la educación, hay que afectar. Hay que gastar más y para eso hay que recaudar más, porque tampoco sirve el endeudamiento. Es decir, bueno, no importa, gastamos más, tenemos menos ingresos y ese déficit lo cubrimos colocando deuda externa, porque el acreedor a lo único que aspira es a cobrar los intereses, porque no precisa esa plata. Claro. Cada vez que vence una partida de valores públicos y se ofrece un recambio, el 70-80% del capital renueva por 10 años más, por 20 años más. Y rescata intereses. Claro, y sigue cobrando claro. los intereses. Claro. Entonces, eso implica que a corto plazo el déficit fiscal se resuelve, el Estado puede gastar más, pero esa carga de intereses va aumentando, y siempre la deuda pública sigue pendiente como una espada de Damocles, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Gastar más, sí, pero recaudar más, claro. Achicar el déficit. Nosotros, Notaro, en el tema de vivienda tenemos una preocupación muy grande, que es la mal llamada ley de vivienda de interés social, que ahora se le llama claro. de vivienda promovida, lo cual uno solo con caminar por Montevideo ve la cantidad de construcción que hay, que después cuando se terminan esos edificios uno pasa de noche y no ve muchas luces prendidas. Claro. Están absolutamente exoneradas de todo impuesto, ¿no? O sea, claro. son millones de dólares que el Estado pierde de ganar año tras año. Claro. Y no sé si lo ha estudiado eso, pero a nosotros nos llama a preocupación la posibilidad en el mediano plazo de una posible burbuja inmobiliaria, si seguimos así, porque en realidad la cantidad de construcción no se justifica con los sectores sociales que podrían llegar a esas viviendas. Claro. Entonces, ese es un problema. Por un lado, pierde el Estado de recaudar millones de dólares. Sí, claro. En el último año creo que llegó a la cifra de 77 millones de dólares, una barbaridad. Claro. Se construye para sectores que no están en el déficit habitacional, y realmente a nosotros nos preocupa este crecimiento, que además, obviamente, ha generado mano de obra, sí ha generado mano de obra, pero bueno sería, ¿no? Porque prácticamente no tienen que pagar un solo impuesto, claro. ¿no?
Y nosotros que hemos planteado que hay necesidad de reconstruir un verdadero Fondo Nacional de Vivienda, hemos planteado además un 0,25 al impuesto al patrimonio, y ha sido un escándalo, ¿no? No, imposible, no se puede. Y cuando estudiamos el impuesto al patrimonio, también vimos exoneraciones de mucha gente de ese impuesto. Entonces, si no terminamos con este tipo de exoneraciones al capital, realmente va a ser muy difícil pedir una política de Estado que satisfaga intereses de los sectores populares. Sí, sin ninguna duda. Yo también aprecio, sin ser un conocedor del tema de la vivienda, aprecio con preocupación cómo va creciendo esa vivienda promovida, ¿no? Sí, sí. Y me planteo lo siguiente: a lo mejor cuando se aprobó la ley como vivienda de interés social y después no funcionó y la transformaron en vivienda promovida, a lo mejor había un problema de caída del nivel de actividad en la construcción, de aumento del desempleo, y se trató de resolver ese problema, ¿no? Pero se me ocurren dos objeciones. La primera coincide exactamente con tu preocupación de decir, bueno, pero la producción de viviendas por valor o por lo que puede cobrarse de alquiler tiene que proyectarse con relación a la posible demanda, salvo que aceptemos que se cree una burbuja y una gran crisis. Exacto. Que después repercute no solo en la vivienda, sino sobre los sobre los bancos. Sí, que miremos están... España, miremos Estados Unidos, claro, ¿no? Cuando reventó la burbuja claro, inmobiliaria. Y la otra objeción es que cualquier estímulo al capital, como las exoneraciones tributarias, tienen que tener un seguimiento permanente. Es decir, a lo mejor hace 20 años, 15 años, se justificaba en términos de decir, bueno, estamos compitiendo con lo que le ofrecen al capital en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en otros países que les dan cierta seguridad y cierta rentabilidad. Pero desde el 2008, la crisis que mencionabas, la crisis de las hipotecas en los Estados Unidos, la quiebra de grandes bancos y de pequeños bancos regionales, la decisión del gobierno de Estados Unidos de apoyar, inyectando al principio 250.000 millones de dólares por mes. Una barbaridad, una cosa. Después lo fueron bajando a 150.000. Entonces, desde 2008, el mundo está inundado de dólares. Exacto. La guerra ahora de Rusia-Ucrania lleva también a que esté inundado de euros. Claro. Entonces, al capital financiero, a esos grandes volúmenes de capital que no encuentran oportunidad de colocación en la actividad productiva o comercial o de transporte, buscan asegurarse, buscan alguna seguridad, alguna diversificación. La moneda, el dólar, el euro ya no sirve para ahorrar. Entonces, ¿a qué apuestan? Apuestan, por ejemplo, a la vivienda o a las tierras. Entonces, cuando se ve ese fenómeno mundial, se dice, paremos este estímulo, ya no es necesario. Si quieren asegurarse el valor de su capital en vivienda, bueno, háganlo, construyan, pero no precisan este estímulo. Le podemos cobrar como a cualquiera, ¿no? Hay un estudio realizado por Raquel Rolnick, que es una gran urbanista, sobre la financiarización, habla ella, claro, de la vivienda en el mundo, ¿no? Claro. Que es vista como colocación, y bueno, nosotros no tenemos duda que puede generar otra vez un problema importante. Y cuando nació esta ley, en realidad no era que hubiera una crisis en la industria de la construcción. Los mejores ojos, mirándolo con buenos ojos, lo que planteaba era que un entramado urbano que aún no se había construido pudiera construirse en esos lugares. Pero, obviamente, el capital vio la punta que tenía ahí y hoy en día construye en cualquier lado. Es decir, no va a ese objetivo urbano que podía ser muy saludable, sino que ahora está construyendo. Y es más,
hay capitales extranjeros que están viniendo de la industria de la construcción argentina, Paraguay, a Uruguay, porque claro, están exonerados absolutamente de todo y ven una posibilidad. Sí, creo, Gustavo, que en sus orígenes la ley ponía topes al precio por metro cuadrado y al alquiler. Que lo primero que era hizo la actual... una preocupación porque pudieran acceder sectores que no accedían en las condiciones de mercado, ¿no? Exacto. Y bueno, esa fue una de las primeras promesas que le hizo el actual presidente de la República en Punta del Este, en campaña electoral, a la Cámara Inmobiliaria. Y la cumplió a los 2 meses de asumir, sacar los topes. Claro. ¿No? Entonces, todavía problematizó más claro. este tema que estamos hablando. Bueno, Notaro, te agradecemos muchísimo el haber estado, como siempre, con tu planteo pedagógico. No sé si querías una última reflexión sobre la economía. No, solamente agradecerte, Gustavo, y a Fugban, con una institución y una persona con la que tengo un gran afecto y hemos recorrido y compartido muchas luchas, como estamos ahora en la lucha por este plebiscito. Y muchísimas gracias por la oportunidad de usar el micrófono y conversar o dirigirme a la audiencia, ¿no? Muy bien, los agradecidos somos nosotros, sabés que esta es tu casa, esperamos contar contigo en más de una oportunidad. Y Federico, nos vamos hasta el próximo martes a las 10 de la mañana nuevamente en Habitar el Pensamiento, el programa de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUGBAN. Levantar nuestras casas es el principio y no el final.